Voy a tomarme aquí de unas notas para poder presentar a Martín, quien, bueno, la mayoría lo conocemos, obviamente, por la trayectoria que ha tenido con nosotros, pero comentarles, ¿no es cierto?, de su currículum. Martín habla muy bien castellano. Él vivió varios años acá en Chile cuando trabajó en la CEPAL, es alemán y vive hoy día en Estados Unidos. Allí se ha consolidado su prestigio como uno de los mayores expertos globales en Big Data, redes digitales y el poder que ejercen sobre la mente humana los algoritmos informáticos. En lo formal, Martín es doctor en comunicaciones y también en economía y ciencias sociales, y actualmente es profesor de la Universidad de California. Fue el creador y coordinador del programa Sociedad de la Información de la Comisión Regional de la CEPAL, y por 15 años fue oficial de Asuntos Económicos de la ONU, prestando asistencia técnica en el campo del desarrollo digital en más de 20 países. Así que, sin más, profesor, lo dejamos para la sala. Muchas gracias por tenerme, muchas gracias por tenerme de vuelta. Aquí siempre un gusto. Entonces, hoy queremos hablar de la próxima etapa en ese desarrollo tecnológico. Hoy todo aprendimos aquí. Digamos, cuando yo también empecé con investigar la tecnología digital hace 25 años, ni había celulares. Entonces, todos tenemos que aprender constantemente. Y ahora hay lo de nuevo de la inteligencia artificial generativa. Obviamente, nos sorprendió a muchos de nosotros, también a mí, tengo que decir, y a muchos de nosotros que trabajamos en el tiempo. Tal vez yo he pensado que sí va a llegar al nivel que la inteligencia artificial puede realmente entender sentido y semántica y contexto, pero lo hubiera pensado que va a demorar unos tal vez 15 años más, que iba a pasar en el año 2023 a este nivel, y también me sorprendió, y sorprendió muchos de nosotros que estamos en el campo. Qué bueno es esa tecnología que se conoce como Large Language Models, los modelos de lenguaje grande, como el ChatGPT, por ejemplo. Vamos a hablar mucho de eso. Y el ChatGPT fue la innovación que más rápidamente se difundió en la historia de la humanidad. No había ninguna cosa en la historia de la humanidad que se difundió tan rápidamente que el ChatGPT. Y me pareció muy oportuno lo que dijo don Manuel, porque esa tecnología que, bueno, es muy sexy, muy bueno, es lo más rápido, no mejor, pero lo que importa es cómo podemos usarlo para nuestra vida diaria. Entonces, no cualquier tren nos sirve, pero algunos sirven y eso realmente es una tecnología de propósito general y a muchos nos sirven. Por ejemplo, ¿para qué uso yo el ChatGPT? Y yo converso con él o con ella, con él o ella, no sé cómo llamarla, unos 3-4 horas al día. Realmente está integrado, no solamente con el ChatGPT, hay diferentes. Por ejemplo, en Google el Large Language Model se llama BART, en Meta, en Facebook se llama Llama, también hay otro, el Cloud de Anthropic, que me gusta mucho. Entonces hay varios de esos modelos, ¿no? De una compañía OpenAI se llama el ChatGPT. Pero yo lo uso para escribir. Ahora, en mi defensa tengo que decir, yo escribí mucho en mi vida, ¿no? Yo escribí 6 libros en 3 idiomas, más de 100 artículos académicos, y lo digo para defenderme. Pero hoy en día ya, dejo escribir. Y dejo escribir al ChatGPT. Por ejemplo, la semana pasada me pidieron de escribir una biografía mía, ¿no? Entonces, obviamente, hice lo obvio que hago hoy en día siempre, pregunté al ChatGPT quién es este Martin Hilbert. Y ahí me sacó 3 párrafos a la rápida en un segundo, y me dice que Martin Hilbert es un profesor de la Universidad del Sur de California. No. Y estudié ahí, pero profesor estoy en la Universidad de California. Es como, la una es la privada, la otra la pública. Es como confundir el Colo-Colo con la U, ¿no? Bastante delicado eso. Pero bien, bueno, ok, bueno. Y también me dice, está muy conocido por crear el concepto de las escaleras digitales. Ajá, bueno, yo nunca escuché de escaleras digitales tampoco, ¿no? Bueno, lo que se hace ahora aquí es regenerar, entonces digo, bueno, no fue tan bueno, créame otra versión de eso. Y ahí me dice, bueno, Martin Hilbert sirvió como la cabeza, el director del Programa de Naciones Unidas en el secretariado en Nueva York. Bueno, un piropo muy grande, porque no, fue el director en el Programa de América Latina y el Caribe. En Nueva York hubiera sido el jefe de la estrategia global, ¿no? Entonces, un piropo muy bueno, pero no, tampoco es verdad.
¿no? Y eso es algo sobre que tenemos que hablar. ¿Para qué sirven estos modelos y para qué no? Entonces, le doy retroalimentación. Y este es un concepto muy importante de lo que tenemos que hablar. Se llama RLHF. Y lo dicen muy rápido, lo dicen como una palabra. RLHF. Reinforcement Learning with Human Feedback. RLHF. Es como le damos una retroalimentación humana para mejorarla. Y esa es tarea de nosotros, de los humanos, de alinear esta inteligencia artificial con los valores humanos, como no mentir, hablar la verdad. Entonces le doy una retroalimentación y ahí me saca otra versión que ahora está mucho mejor. Martin Hilbert es profesor en la Universidad de California en Davis. Es un experto y sus logros le han valido el sobrenombre del Aristóteles digital. Ahí me quiero, no, pero ahora por otro lado, no, qué anulador este viejo GPT, ¿no? Por eso converso tanto con él, porque muchos piropos, ¿no? Pero no, al final nunca he escuchado de eso. Entonces, obviamente, lo que hice, me fui al otro Large Language Model, y estos modelos grandes de lenguaje realmente son eso. Son modelos de lenguaje grandes. Pero al final son modelos de lenguaje, y lenguajes hay mucho. Por ejemplo, el arte también es un lenguaje. La música también es un lenguaje. Entonces, ellos también pueden generar imágenes, por ejemplo. Y hay otros, que no el ChatGPT, por ejemplo, el DALL-E, que te produce imágenes. Entonces, me fui a uno de estos, al DALL-E, y le pregunté cómo se ve el Aristóteles digital. Y ese me sacó. Obviamente no soy yo. También porque tiene 3 patas, como podemos ver. ¿No? Entonces, bueno, y me fui a Google para ver qué tiene que ver con eso, ¿no? Entonces yo puse en Google Martin Hilbert y Aristóteles digital, y de las 6.000 millones de páginas indexadas no hay ningún resultado. No existe. Entonces también al final le pregunté al ChatGPT, ¿dónde sacaste este cosa del Aristóteles digital con Martin Hilbert? Me dice, bueno, de muchas entrevistas y de publicaciones académicas, pero no es verdad. Obviamente, ni siquiera Google lo encuentra. Entonces pregunté al mismo GPT, oye, ¿tú me cuentas la verdad o no? Y me dice como respuesta, no, mire, yo soy entrenado para soñar como un humano. No estoy entrenado para hablar la verdad. Tampoco estoy entrenado para hablar la mentira. Estoy entrenado como soñar como humano, ¿no? Y esto es una cosa interesante, por eso ahí nos encontramos mucho a las chatbots que están alucinando, y tenemos que hablar sobre esto, sobre para qué son estos modelos de lenguaje grande y para qué no son, y cuáles son las innovaciones que están en el camino para también, y hay innovaciones ya, para asegurar que estos modelos hablan más la verdad. Y no, pero tenemos que ser cautelosos cuando trabajamos con él. Bueno, vamos a hablar mucho más sobre ChatGPT hoy, especialmente la segunda mitad de la charla. Entonces, y lo vamos a hacer en esta presentación por 3 partes. Primero, vamos a revisar de dónde venimos. Estoy seguro que muchos de ustedes nos acompañaron en el curso de algoritmificación que hicimos el año pasado. Fueron 6 horas de charlas, entonces no me voy a repetir ahí. Después vamos a ver el paradigma de la IA y que consiste especialmente de las modelos de lenguajes grandes que se basan en una tecnología que se llama transformadores. Y al final aquí vamos por muchos ejemplos cómo se puede usar la inteligencia artificial generativa en su trabajo diario. Y creo que también, como digo, yo lo uso mucho y me aumentó la productividad, les digo, unos 30-40% fácil en los últimos 6 meses. Por estos 3-4 horas que tengo este asistente a mi lado, este asistente inteligente que yo entreno, que tengo a mi lado, que es un asistente personal. ¿Cachan que Microsoft invirtió mucho en OpenAI, unos $300 millones o $1.000 millones creo, porque lo integran el ChatGPT en sus aplicaciones y Microsoft lo llama copiloto. Y creo que esta palabra le dice muy lindo sobre qué se trata. Se trata de tener un copiloto inteligente a tu lado, un asistente, un tutor, un compañero
que tú al final tienes que entrenar y varios de estos que tienes que entrenar que vas a tener a tu lado. Bueno, ahí vamos en la tercera parte de la charla, pero empezamos revisando de dónde vinimos, ¿no? El curso de algoritmificación, como ya he dicho, eran como 3 charlas de 2 horas cada uno, entonces 6 horas, y no me voy a repetir, obviamente, hice lo que siempre hago hoy en día. Yo puse el texto de todas las horas de charla en el ChatGPT y le pregunté al ChatGPT cuáles son las 3 conclusiones más importantes. Sé breve. Y mis estudiantes hacen eso, ¿no? Todos mis cursos en la Universidad de California están en línea. Yo tengo 1000 estudiantes en la Universidad de California y afuera tengo 60,000. Así en el internet tengo 60,000 estudiantes. Lo que hacen ellos hoy en día, no vean mis charlas. Se van al transcript de la charla, copian, lo pegan en el ChatGPT y sacan las conclusiones lo que hay. Y ahí interactúan. Ni siquiera ya no ven mis charlas, ¿no? Y también está bien para mí. Mientras actúan con el contenido, no tienen que ver mi video, ¿no? Entonces, ¿qué dice el ChatGPT que son las 3 conclusiones? Bueno, ahí miren, 6 horas de charlas en 3 puntos. Primero, Collahuasi usa la inteligencia artificial y los algoritmos para optimizar la eficiencia. Collahuasi, la empresa, utiliza diversas aplicaciones tecnológicas como visión computarizada, gemelos digitales, robotización, y la algoritmificación es visto como una evolución de la digitalización para crear un entorno de trabajo más humano y eficiente. Perfecto, ¿no? La verdad es que 6 horas resumidas en 3 puntos. Incluso le puedo decir, ahora, resuma el contenido completo en una sola frase. Ahora también estoy curioso, ¿no? ¿Cuál es la frase que resume 6 horas de charla? Dice, Collahuasi emplea algoritmificación e inteligencia artificial para humanizar y optimizar sus operaciones y seguridad con el fin de crear un algoritmo maestro adaptativo. Perfecto. Entonces ya yo me ahorré mucho tiempo y muchas veces también uso el ChatGPT así, ¿no? Para resumir algún contenido. Y sobre eso se trata básicamente el curso, ¿no? Ustedes, esto es una lámina de ustedes, no es una lámina mía. Ustedes me dicen que básicamente Collahuasi es un algoritmo, ¿no? Hay entrada, proceso, salida. Input, process, output. Es una computación. Collahuasi compute. Tiene un input, un proceso, tiene un output. Y hay muchas subrutinas dentro, pero en total es un super algoritmo, un gran algoritmo, ¿no? Esto es lo que llamamos el algoritmo maestro, con muchas subrutinas entre media. Y también, digamos, ayer me dieron aquí de nuevo un tour, y esto tú puedes ver, mire, estos son algoritmos. Estos, las flowcharts aquí que puedes ver son algoritmos que básicamente hacen explícito los procesos que están pasando aquí, los procesos que están pasando en la mina, y ahí estoy algoritmificando este tipo de procesos. Sobre esto se trata, ¿no? Que tú tienes algún proceso aquí que está pasando, y aquí tú al lado tú ves el flujo del proceso, básicamente en un flowchart, en un state diagram. Aquí lo hablamos en la academia cuando trabajamos con algoritmos, y tú estás haciendo explícito y tratas de optimizar este proceso. Ahora, disculpa, lo dije mal. No es que tú tratas de optimizar el proceso en este paradigma. Este fue el pasado. En el pasado nosotros los humanos, las Homo sapiens, las Homo sapiens, teníamos la ambición de mejorar los procesos. Hoy en día ya no es así. Hoy en día la inteligencia artificial nos busca la mejor manera de hacer las cosas. Y sobre esto se trata este paradigma de inteligencia artificial, que es un paradigma de la aprendizaje automática, que es muy diferente de cómo producimos el conocimiento en el pasado, cómo lo procesamos, ¿no? En el pasado teníamos datos, por ejemplo, 2, 1, 2, 3, unas observaciones de la realidad. Tú viste la realidad, ahí hay esto en la realidad, y tenías una manera de combinarlo, una receta, un algoritmo. Aquí te digo, multiplícalo. Y ahí me computas un resultado. Así lo enseñamos a los niños en la escuela, así todo lo aprendimos, esto lo hacemos, así computamos. Ahora, el aprendizaje automático lo hace al revés. Lo dio vuelta todo este proceso. Al aprendizaje automático, que es la inteligencia artificial, le das los datos y le das el resultado.
y ella te define la mejor manera de hacer las cosas. Ella te define el algoritmo de cómo tú combinas lo que hay para mejor convertirlo en donde quieres llegar. Por eso es el algoritmo maestro. Es el algoritmo que te compute algoritmos, ¿no? Y hay muchos caminos que llevan a Roma, ¿no? Entonces digo, mira, aquí estoy, quiero llegar a Roma. ¿Cuál es la mejor manera? También podría llegar de esta manera. Esto también resulta en 12, ¿no? 2 plus 1 es 3, en cuadrado es 9, más 3 es 12 también. Entonces, ¿qué es mejor llegar al 12? ¿Multiplicarlo así o hacerlo así? Yo no sé cómo mejor puedes llegar a 12, porque hay muchos caminos que llevan a Roma. Tú puedes llegar a Roma rápidamente, o tú puedes llegar a Roma seguro, o tú puedes llegar a Roma eficiente. Y estas metas no necesariamente son lo mismo, ¿no? Tú puedes llegar rápido o seguro, no necesariamente al mismo tiempo, ¿no? O dices, mire, búscame un equilibrio entre las dos. Pero tú al final tratas ahí, tú dices, ¿dónde estás? Estoy aquí, quiero llegar a Roma, y cómo quieres llegar. Y eso es súper importante, que estés muy fino con la meta. Definir la meta es nuestra tarea en este paradigma nuevo. Nuestra tarea ya no es encontrar cómo hacer las cosas. La máquina nos encuentra cómo hacer las cosas mejor. Nuestra tarea es definir la meta muy fino. En el de inteligencia artificial generativa, en el ChatGPT, se llama prompt engineering. La ingeniería de la pregunta. ¿Qué preguntas tú al ChatGPT? Eso es el arte. Y estas preguntas pueden tener 5 páginas de texto. Pero tú, la ingeniería del prompt engineering es lo que es la meta. Entonces, tú no le digas quiero llegar a Roma. Ahí le va a ir mal. Dices, quiero llegar a Roma con menos de 2 días, energéticamente eficiente, sin que pase ningún accidente. No tienes que ser bien específico con tu meta. Si no, el algoritmo le busca lo que sea. Ahora, eso nos pega a nosotros, las Homo sapiens, un poco en el orgullo. Porque nosotros normalmente somos a cargo del negocio de conocimiento, ¿no? Nosotros somos los que inventamos la mejor manera de hacer las cosas, y nosotros sabemos cómo hacer las cosas, y enseñamos a los otros cómo hacer las cosas. Pero si seamos bien sinceros entre nosotros, ¿cuántos de nosotros inventan nuevas maneras cómo hacer las cosas? Realmente maneras nuevas cómo hacer las cosas. ¿Cuántos de nosotros, también aquí en la compañía o en la realidad, realmente inventan nuevas maneras como hacer las cosas? Son re pocos. Mire, en la historia de la humanidad lo ponemos en un pedestal y lo celebramos, ¿no? Estos tipos de señores que nos enseñaron cómo ver el universo nuevo, cómo reinventar, gobernar un país, cómo reorganizar una cadena de producción. Somos de pocos entre nosotros que realmente inventan una nueva manera de cómo combinar lo que hay y convertirlo en algo nuevo. Y todos nosotros ejecutamos lo que estos héroes nos enseñaron. Ahora, la meta y el enfoque de este paradigma es que la producción de nuevas maneras de hacer las cosas es el output. Constantemente se usan máquinas para computar nuevas maneras de hacer las cosas. De esto consiste el machine learning, ¿no? Y obviamente también en la minería, entonces, aplicado, yo tengo datos, yo tengo un rajo, tengo un chancador, tengo una pala, y quiero computar cobre. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de combinar lo que tengo en lo que hay? Y esto es una tarea del machine learning, ¿no? Mientras en el pasado yo tenía datos y cómo combinarlo y computé el resultado. Hoy en día yo tengo dónde estoy, qué tengo, dónde quiero llegar, y necesito buscar muchos datos sobre dónde estoy, cientos, miles de datos que el cerebro nunca podría procesar. Pero la inteligencia artificial lo va a computar y me va a enseñar la nueva manera de hacer las cosas. Y esto, al final, la idea es que del algoritmo maestro es que se infunde constantemente todo tipo de procesos con conocimientos
sobre cómo hacer las cosas de manera más productiva, segura y humana, ¿no? Y hay muchos subprocesos aquí en toda la mina que se puede constantemente infundir con conocimientos, con mejores maneras de hacer las cosas. Y sobre este se trata este paradigma, ¿no? Ahora, en la práctica, ¿cómo se hace entonces? Se hace también de manera más humana, porque se reduce la desviación con la algoritmificación, con buscar mejor maneras de hacer las cosas. Se reduce la desviación de la deviación, que es la incidentabilidad, llámalo, o la variación. Y esta lámina también es de ustedes, no es mía. Y se dice la principal causa de pérdida es la incidentabilidad, o el principal aplancador, para decirlo al revés, es controlar la variabilidad. Ahora, no es tanto la variabilidad. Se puede usar cientos y miles de datos con mucha variabilidad. Estos modelos son tan complejos que pueden abarcar muchas variables. El ChatGPT tiene más que 100 mil millones de parámetros, ¿no? Entonces tú puedes llenarlo con muchos datos, muchos detalles, muchas variabilidades que pueden ser muy personalizados. Puede ser una personalización para cada trabajador, para cada máquina, para cada ánimo de un trabajador. Entonces habrá mucha variabilidad. Si Juanito se sube al camión, es diferente si Juan se sube al camión, porque y se puede celebrar esta diversidad y esta variabilidad, puede ser bien variable. Lo que es mi problema y lo que es la idea de la algoritmificación, de sacar la desviación de lo esperado. Entonces aquí tengo una función muy variada, pero bien definida, es una función sinus. Ahora, este no es el problema, que es muy variada, mientras siempre sigue igual en su variación, si queda predecible. Ahora, si tengo una desviación, eso es mi problema, ¿no? Y aquí entonces tengo que observarlo, tengo que ver si mi algoritmificación me lo puede sacar con la información, y trato de buscar una función, un algoritmo que me funciona mejor, entonces, donde no hay esta desviación. Y ahora esta es la información, y el conocimiento entonces consiste en, bueno, correr lo más rápido, ¿no? Entonces siempre vale la información, dónde estoy, cómo puedo optimizarlo para hacerlo más rápido. Y también ustedes lo hacen con el ciclo de gestión de riesgo. Por eso estoy 100% de acuerdo con lo que dijo don Manuel, ¿no? El ciclo de gestión de riesgo es el algoritmo maestro, porque casi es un machine learning. No es una retroalimentación que después te mejora, una retroalimentación que después te mejora y una retroalimentación que después te mejora, ¿no? Y ahí se puede correr y optimizar este tipo de algoritmo. Y ahí hay varios ejemplos ya, y con eso termino así la revisión de lo que ya habíamos trabajado. Por ejemplo, ahí en esta aplicación que hicieron la algoritmificación en el despacho, que obviamente es una tarea muy importante porque los equipos que ustedes tienen son súper caros, entonces hay que ver que se aprovecha cada segundo que están en uso, ¿no? El problema ahí es que hay una gran variabilidad. Por ejemplo, en el despacho aquí hay una variabilidad hasta 25% y un cumplimiento del plan de minero de, bueno, solo 85%. Entonces, esta variabilidad te cuesta plata, ¿no? Te cuesta productividad. Y eso es porque la velocidad y la diversidad es tan alto porque todavía no estamos confiando meramente en este procesador biológico aquí en nuestros cerebros. Estamos un poco como en el siglo pasado, no hacemos todo mucho a mano. Y la idea es ahora de darte un copiloto. No se consiste en reemplazar a los humanos. Los humanos no se pueden reemplazar, y también podemos hablar sobre por qué es eso. Pero date un copiloto, en vez de hacer todo a mano, tienes un copiloto que te puede dar consejos. Y ahora con el copiloto a mano, estos dos despachadores, con este perreador automático,
Aumentaron el cumplimiento del plan minero por 10% y redujeron la variabilidad del cumplimiento por más que 50%. Entonces, esto es la idea, ¿no? De la algoritmificación. Que tienes esto aquí, que al final reduces la variabilidad con aumentar las predicciones de los procesos lo que existen, como existen. Bueno, con eso revisamos, y esto ya todo hemos hablado, ¿no? Este fue... ¿Cómo? Sí. Con todo esto ya hemos hablado, entonces ahora vamos un poco más a lo que hay de nuevo. Pero era importante revisarlo porque este paradigma del machine learning se retorna cada vez más importante. Y para resumir de nuevo, la inteligencia artificial que consiste en el aprendizaje automático, ella me computa la mejor manera de hacer las cosas. Entonces, hoy en día, se puede imaginar, tiene muchos nombres también. Uno de los nombres es la Web 3.0 y la idea que tenemos muchos asistentes a nuestros lados. Y hay muchas compañías trabajando en esto, lo más grande. Hoy voy a hablar de una aplicación de Open AI, que es el ChatGPT, pero también hay las otras compañías, ¿no? Estos Large Language Models. Y la idea donde vamos es que si en el Web 1.0 teníamos página web y hay 100.000 millones de páginas web hoy en día, en la Web 2.0 teníamos aplicaciones, no lo que tienes en tu celular, y tienes muchos cientos de aplicaciones que usas, el Waze, el Instagram, el Facebook, no sé, cualquier aplicación lo que usas, el Gmail, por ejemplo. Estas son todas aplicaciones. Es el Web 2.0, mucho más interactivo. El Web 3.0, vamos a tener agentes inteligentes. Entonces, igual como hay millones de páginas web, en el futuro tú vas a tener cientos o miles de asistentes inteligentes, como en tu celular, como hoy en día tienes apps. Y estos inteligentes van a tener diferentes habilidades para asistirte en diferentes cosas. Uno podría ser un entrenador personal que te ayude cómo entrenas mejor en el gimnasio. Otro te ayude con cocinar y conoce exactamente lo que te guste, a qué estás alérgico y qué quieres comer ahora. Otro te ayude con tu trabajo cuando escribes emails y otro te ayude en mejor negociar con algún cliente. No tienen habilidades diferentes y te van a ayudar en diferentes funciones. Y estamos en este momento generando, ya tenemos muchas docenas de eso, muchos cientos de eso, muchos de estos agentes inteligentes, y la gran mayoría se basan en estos modelos grandes de lenguajes. Y estos modelos de grandes de lenguajes llegaron muy recién. Esto aquí, mira, esto es del año 2000, estos son aplicaciones de inteligencia artificial. Y esta línea aquí es la habilidad humana. Y ustedes pueden ver que en el año 2012-13, la inteligencia artificial se hizo mejor que los humanos en reconocimiento de lenguaje escrita. Ahora en 2015 se hizo mejor que los humanos en reconocimiento de lenguaje hablada. No el Siri, el Alexa y todo esto que hablamos, son mejor que nosotros ahora. Pero cachan eso que pasó ahí en los últimos años. El entendimiento del lenguaje en general empezó ahí en 2017 y en 2018 ya estaba resuelta. La verdad es que el problema del lenguaje está resuelto. Es muy difícil imaginarse qué significa, pero lo resolvimos en los últimos 5 años, ¿no? Son mejor que los humanos. ¿Y cómo lo hicimos? Por los parámetros. Aquí ustedes ven el número de parámetros incluido en estos sistemas, y esto es una escala logarítmica. Y ustedes pueden ver que ahí en los años 50 creció poco, pero ¿cachan lo que pasó en los últimos 5 años aquí? Aquí empezó el paradigma del aprendizaje profunda, el deep learning en las redes neuronales. Y aquí desde el año 2007 empezaron los modelos de lenguaje grandes y realmente son grandes. Y este empezó con un paper en el año 2017 de Google. Google escribió el paper. Ahora, Google cachó el poder lo que tiene y nunca lo publicó, porque también hay muchos peligros, porque son tan inteligentes estos modelos que hay bastante peligros. Y Google es el más grande. Google es mucho más grande que Facebook y que Amazon, ¿no? en su poder y control del Internet. Google observa 80% de las páginas web.
Facebook unos 20%, Amazon unos 20%, ¿no? Entonces Google es súper grande, entonces Google no lo publicó porque para alguien tan grande el precio de fallar es súper fuerte, ¿no? Entonces al final lo publicó una empresa chica nueva que se llama OpenAI. Y este OpenAI desarrolló una aplicación que se llama GPT. Y el GPT ahora en el año 2017 se inventó la tecnología, que era un paper académico. 2018 tenía 100 millones de parámetros. Después, en 2019, un año después, tenía ya 1.500 millones de parámetros. Y ahí tenía 200 mil millones de parámetros. Y ahora tiene 100 trillion, esos son 100 billones en español, ¿no? 100 billones de parámetros. 100 billones de parámetros. No son los datos, son los parámetros que tienen. Estos son más que 12,000 parámetros por ser humano vivo, ¿no? Yo no sé cuántos parámetros necesito para describirte a ti, pero yo creo que a mí se puede describir con 12,000 parámetros, ¿no? Digamos, no, tan complejo no estoy. La verdad es que, y este modelo tiene más que 12,000 parámetros por ser humano vivo, de todos los 8,000 millones de humanos en el mundo, ¿no? Entonces, cuando dicen large language model, realmente son grandes. Y esta magnitud le ha permitido algo que a nosotros nos sorprendió, que convirtieron sintáctica en semántica. Se entrenó básicamente con todos los datos del Internet. No, la mayoría son contenido en Internet, lo que encontraron, Reddit y tal. 3% son de Wikipedia. Unos 16% son todos los libros que existen de la humanidad, que son en formato digital. Y lo llenaron con eso. Y además lo entrenaron con más datos. Por ejemplo, basado en Wikipedia, lo recombinaron algorítmicamente y crearon datos sintéticos. Entonces lo entrenaron con más información de la información que existe en el mundo. Entonces realmente tiene todo. Esto es lo que yo llamo el pajar. Y con el prompt engineering tratamos de encontrar la aguja en el pajar. Por eso es tan importante. Y lo que se hace aquí entonces, con nuestro paradigma y lo que le dije, ¿no? Tú das los datos y el resultado y computa el algoritmo. La mayoría cuando se dice inteligencia artificial, y esto también la gente confunde, por eso también tengo que resaltarlo. Hay inteligencia artificial que no es machine learning, que no es aprendizaje automática, pero hoy en día ya no se usa. Entonces hoy en día cuando alguien dice inteligencia artificial, hablan de aprendizaje automática. Ahora, también hay aprendizaje automática que no son redes neuronales. Pero todo lo que funciona bien hoy en día son redes neuronales. Y también hay redes neuronales que no son redes neuronales profundos, deep learning. Pero todo lo que funciona hoy en día básicamente es deep learning, redes neuronales profundos. Entonces, aunque es una jerarquía, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, deep learning. La verdad es que hoy en día cuando la gente dice IA, quiere decir redes neuronales profundos. Deep Neural Nets. ¿No? Este básicamente es lo que funciona. Y hay diferentes índoles de ese, recursive neural nets, long short-term memory, o convolutional neural nets, por ejemplo, o estos que son los nuevos, que son los transformadores. Entonces, ¿cuál fue el gran logro de los transformadores? ¿No? Básicamente lo que ellos hacen es algo muy similar a las recursive neural nets. Ellos predicen la próxima palabra. La verdad es que una parte de una palabra. Entonces, yo estudio la sintáctica del idioma. Yo veo, mire, después de B viene B, después de B viene A. Yo hago estadísticas de la secuencia del lenguaje. Y creo mis estadísticas de la secuencia del lenguaje. También lo puedo hacer así con, digamos, unos tokens más grandes. Lo puedo juntar dos y digo, después de AB viene B. Y después de BB viene A. Y después de BA viene B. Y ahí creo mis estadísticas de eso. Y eso es todo lo que estudia. Estudia la sintáctica del lenguaje.
Los patrones de lo que pasa en el lenguaje. Eso es todo, nada más. Ninguna más de inteligencia. Eso es todo lo que hace. Y lo que nos sorprendió es de que eso sale al final, si lo haces con muchos datos y con muchos parámetros, sale semántica, entiende significado, entiende sentido. Y además puede tener una teoría de la mente de los otros. Tiene una teoría de la mente de un niño de 7 o 9 años. ¿No? Entonces también puede razonar. Tú puedes hablar con ellos y decir, mira, yo piensas, que tú piensas, que tú piensas, que yo pienso, y te puedes seguir. Incluso estas cosas complicadas cognitivamente. O dices, yo pienso, que él piensa, que ella piensa, que él piensa, que yo pienso eso. Y él te puede seguir. Un niño de 6 años no te puede seguir en eso. Pero estas máquinas sí pueden, ¿no? Entonces, esta fue la idea, pero al final hacen eso, hacen autocumplimiento. ¿No? Cuando tú vas a Google y te pediste la próxima palabra, o cuando yo te digo, mejor prevenir que, bueno, lamentar, todos saben. Entonces, hacen nada más de eso, nada más de eso. Por eso también no siempre habla la verdad. Simplemente predice la próxima palabra. Entonces, este es el famoso paper que sacaron en 2017, lo llamaron Atención es todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque lo entrenaron con toda la información que encontraron en Internet, incluso con más. Tomaron la información en Internet y lo remezclaron, crearon datos sintéticos que los humanos nunca inventaron y con eso lo entrenaron también. Con tanta información, y ahora el desafío era manejar la atención del machine learning para encontrar lo que importe. ¿No? Este se llama el mecanismo de la autoatención. Y no me voy a ir mucho a eso, pero por eso puedo entender significado. Puedo entender si tú hablas de una planta de fabricación o una planta en un bosque. ¿No? Realmente puedo distinguir significado. Y esto entonces ahí también te permite, por eso te permite generar texto. Pero al final hace lo mismo, ¿no? Te dice, básicamente predice aquí como en este matrix, cuál es la palabra que viene, que es la más probable. Y no hace nada más al final. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de la inteligencia artificial? ¿Qué se puede hacer con esto? Con la inteligencia artificial generativa. Bueno, primero, como se ha leído toda la información que existe en el mundo, está muy bueno en explicar cosas. Por ejemplo, yo la pregunto, explícame la blockchain. Y ella, bueno, se ha leído todo lo que existe sobre la blockchain. Pero además, ahora si digo, explícame la blockchain, tal vez me saca una, qué sé yo, ¿de dónde lo saca? Tal vez me saca una explicación muy de ingeniero que yo no voy a entender. Entonces también le digo, la que prompt engineering digo, explica blockchain a un niño de 5 años. Y este prompt yo lo uso mucho. Ahora, mis estudiantes de doctorado no son de 5 años, pero igual le digo, este es súper útil, porque ahora le pido explicarlo muy fácil, y la verdad es que las explicaciones son muy ingenuas. Entonces, él explica la blockchain, que es un concepto muy complejo, en 3 párrafos, pero en un lenguaje que un niño de 5 años puede entender. Ahí incluso mis estudiantes de doctorado lo van a entender, ¿no? Entonces, ¿y por qué se ha leído todo lo que existe sobre la blockchain? Y puede razonar. Entonces, para eso yo lo uso mucho. O para cualquier investigación de base. Por ejemplo, imagínense que estoy preparando una presentación y busco los mayores accidentes en la industria minera, de minería. ¿Qué haría yo tradicionalmente? Bueno, me iría a Google, lo buscaría en Reddit, lo buscaría en Wikipedia, y después de 3 horas, ojalá que tenga una lista. Pero el ChatGPT se ha leído todo el Internet. Entonces le pregunto, dame una lista de los mayores accidentes de la industria minera y ¡pum! Aquí va. No, en 1 segundo me creó la lista. Ahora, ¿es confiable? Bueno, ahora lo puedo verificar. Y hay algunos large language models que son más confiables que otros. Algunos que se conectan al Internet en tiempo real también, donde también está siempre actualizado. El ChatGPT no. El ChatGPT termina en 2021. No tiene información más actualizada. Pero algunos, si lo usas en Bing, por ejemplo,
o si lo usas en el Claude, el otro Large Language Models, ahí tú puedes ir a la información actualizada. Otra cosa para que lo uso. Por ejemplo, si tengo un artículo, y aquí tengo un artículo nuevo, que parece bien interesante, ni siquiera tiene 2 o 3 años, pero ya está muy citado, sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en el modelamiento de agua sucio en la minería. Bueno, el problema con este artículo, que obviamente está escrito en un lenguaje académico muy difícil de entender, y que tiene más que 30 páginas. Entonces, si realmente quiero leer este artículo, me quiero toda la tarde leyéndolo, tratando de entenderlo. Entonces, ¿qué hago yo? Le copio y pego este artículo en ChatGPT y le digo, crea un resumen de los 3 puntos principales, cada uno con menos de 10 palabras, en español. Además, ni lo tengo que leer en inglés. Le digo, tú te lo leas en inglés, pero me lo explicas en español, ¿no? Y bueno, aquí en 2 segundos me saca un resumen, ya solo ha leído, y además yo puedo hacer preguntas específicas. Por ejemplo, en este artículo, tal vez no me interesa todo, tal vez solamente me interesa la eliminación de metales pesados. Entonces le digo, léate este artículo y explícame qué dice sobre la eliminación de metales pesados. Y ahora en las 34 páginas, tal vez habla de eso unos 2 o 3 páginas. Pero ahí ya me da el resumen y me saca de este artículo lo que a mí me interesa. Ahora ya me ahorré 3 horas tratando de leer y entender el artículo. Y también con esto está muy bueno, como es un modelo de lenguaje, puedo resumir información cualitativa. Entonces, lo que la Data Science nos hizo con datos cuantitativos, estos modelos de lenguaje nos pueden hacer con datos cualitativos. No, por ejemplo, yo tengo aquí una lista de incidentes de alto riesgo. Derrame de ácido, caída de esta altura, sobrecalentamiento de máquina, falla de protocolos, entrada no autorizada. Bueno, son muchos incidentes. Ahora digo al ChatGPT, clasifica estos incidentes en 3 categorías según la gravedad del incidente. Y bueno, ya me lo clasificó. Alta gravedad, media gravedad, baja gravedad. Igual lo voy a decir ahora. Y ahora, mientras tú sigas en el mismo chat, entonces el ChatGPT, y no me ofendo si lo abren ahora y juegan con él, ¿no? Abren el ChatGPT, pueden abrir su cuenta, demora 30 segundos, y ahora tú empiezas diferentes chats. Y vas a tener diferentes ventanas. Mientras tú dejas la ventana abierta, tú puedes continuar la discusión y se va a acordar de lo que hablaste anteriormente. Y ahí tú puedes profundizar la discusión. Entonces ahora por ahí seguir y le digo, bueno, y ahora, según la urgencia con que requieren atención. Y lo quiero en formato tabla con 3 columnas. ¡Pum! Y ahí me saca una tabla. Y ahora también le podría decir, y ahora me hagas una matrix con la urgencia y con la gravedad. Una matrix 3x3 con 9 cajas. Y ¡boom! Me lo va a hacer. Entonces, clasifico cualitativamente estos incidentes. Y esto también lo que hacen aquí también ya en Collahuasi y que han empezado hace tiempo, ¿no? Con las reportes con las GRT. Y ustedes con el Natural Language Processing hicieron estos mapas de calor, ¿no? Estos heat maps, donde usaron algo similar, Natural Language Processing, para poner colores de atención a las GRT. Y un proyecto nuevo que me encanta que tienen ahora, y juntos con Don Manuel y Ignacio Flores y sus equipos, que no solamente clasifican la gravedad de los incidentes, pero ustedes también tienen muchos planes de acciones correspondientes. Y ahora lo llenas todo estos a Large Language Model y lo dices según el accidente que pasó. Y según que el accidente pasó a un trabajador con este perfil, ¿cuál es el plan de acción que recomiendas? Y como se ha aprendido todo lo que ustedes le dieron, ahora puede sacar un plan de acción que realmente corresponde a lo que pasa ahí, ¿no? Entonces así ustedes ya están empezando a usar el ChatGPT en este tipo de aplicaciones, que no solo es generativa, te puede hacer recomendaciones. Ahora, si tú lo llenas
con tus recomendaciones anteriores, te sale un resultado obviamente mejor, ¿no? Y ustedes tienen muchos planes de acciones ya anteriormente dado, ¿no? Y para eso la verdad es que está muy bien. También está bien para generarte una variabilidad. Entonces, en vez de solamente en vez de ser un buscador de información, no de solamente busca la información y lo despliega, lo está recombinando en una manera inteligente y ajustándolo a exactamente lo que tú necesitas. Entonces te da una variedad en la respuesta, una variedad bien innovadora y bien humana, la verdad. Por ejemplo, yo lo uso mucho también para contestar mis emails. Por ejemplo, un email, una tarea donde yo mismo me siento como robot, es este típico tarea cuando tienes que dar seguimiento a los emails. ¿No? Tú mandaste un email la semana pasada y ahora tienes que dar seguimiento a este email. ¿Qué escribes? Bueno, normalmente yo escribo algo así, ¿no? ¿Recibiste mi mensaje la semana pasada? Y realmente, pero la verdad es que ya, no gasto mucho tiempo, porque la verdad es que no es mi tarea recordarle, ¿no? Entonces, pero si quiero realmente ser buena onda y dedico mucho tiempo, digo algo así. Hola, solo quería dar seguimiento a mi correo electrónico la semana pasada. Me imagino que estás muy ocupado. Realmente apreciamos su participación. Mis mejores. Y también ya me costó como 2 minutos escribirlo, ¿no? Aunque no es mi tarea. Lo que hago hoy en día, yo tomo mi email de la semana pasada, lo doy al ChatGPT, le digo a él, escríbame un email de seguimiento. Y mire, esto lo di el email de la semana pasada, y este es el email que me escribe. ¿Cacha? 4 párrafos y perfectamente formulado. Y muy respetuoso, ¿no? Fue un auténtico placer conocerle la semana pasada. Quisiera hacer seguimiento sobre nuestro correo. Si pudiese proporcionarnos algunas fechas, Mira, escribir este correo me hubiera demorado por lo menos 10, 15 minutos. Pero lo saqué, digamos, en 20 segundos, lo saqué en 1 segundo, lo leí en 20 segundos y bueno, ya lo mandé. Yo soné mucho menos de robot, aunque usé un robot. Entonces, esto es algo súper bueno. Una aplicación que Ignacio me contó por la mañana que hacen con el GRT, ¿no? Yo sé que me contaron que muchos de ustedes tienen que escribir GRT todos los días, ¿no? Y escribiendo este GRT parece que uno mismo empieza a sonarse un poco como robot, pero obviamente uno podría usar ChatGPT para escribir eso. Y esto sería un prompt que Ignacio preparó. Preparar un informe breve de 150 palabras sobre los siguientes procesos. Tú le das los procesos ahí y el ChatGPT, esto es tu entrada, proceso, carguillo y transporte, líder responsable, dice sobre qué se trató y ¡pum! Ahí al final te escribe este GRT. El ChatGPT te escribió el GRT. Y la verdad es que suena súper bien. Ahora, no lo copias y pegas. Léatelo siempre, ¿no? Al final tú todavía estás a cargo. Eso es un copiloto. Nada más, un copiloto. Pero aumenta la productividad por un 30-40% fácilmente, ¿no? Usando eso. O también para algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando me llegan estos correos electrónicos enojados, ¿no? Entonces, estos de algún estudiante, algún colega que le faltan respeto, ¿no? Entonces, yo ya no contesto estos emails. Yo digo al ChatGPT, contéstame a este email que le falta respeto, pero contéstalo muy cordialmente. Y ahí imagínate, mire, lo contesta, pero es un lenguaje súper bonito. Ni se nota que me enojé con eso, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es mucho mejor para el conducto humano. Ahora, me gusta que, por ejemplo, aquí en el email, él pone énfasis en la acción, ¿no? Nosotros estamos trabajando en solucionar esta situación. Entonces, lo diría al ChatGPT, regenéramelo, pero hágalo incluso más orientado a la acción. Entonces, me saca una segunda versión donde realmente lo orienta más. Entonces, y mientras tengo el chat abierto, yo voy a refinar mis mensajes, ¿no? Y sacar muchos más. Ahora, me estoy faltando el tiempo, entonces déjenme saltar al final a donde vamos con todo esto. Vamos básicamente a la idea con esto del prompt engineering. No, es súper importante que nosotros
le decimos a dónde queremos ir. Dijo, en el Machine Learning, a dónde queremos ir, nosotros tenemos que definir, y se hace con las instrucciones que se dan. Porque esto es el pajar, ¿no? Tenemos que buscar el agujero en el pajar. Y esto se hace con darle instrucciones bien finos. Y al final, tú puedes refinar una inteligencia así para que hasta que después de un par de meses empiece a tener una personalidad. Por ejemplo, aquí hay un GPT que es Napoleón Bonaparte. Tú realmente puedes hablar con Napoleón. O aquí puedes hablar con Jesucristo. Aquí puedes hablar con el Buda. Y aquí puedes hablar con un monstruo. No, la verdad es que esta gente hicieron RLHF, Reinforcement Learning for Human Feedback, para retroalimentar y crear personalidades con que al final crean asistentes personales. Y por eso al final vamos a eso. Entonces, si yo me imagino en Collahuasi en el futuro, estas son las chats que tú ves aquí abajo. Y yo creí ahí, bueno, esto es una invención nomás, pero tú vas a tener un agente personalizado por cada proceso en Collahuasi, por cada máquina en Collahuasi, y tú mismo vas a tener varios asistentes que te ayuden en diferentes funciones. Y es tu tarea crearlo y al final, como tú tienes muchos apps en tu teléfono, en el futuro vas a tener muchos apps, muchos agentes inteligentes que te asisten en tus tareas diarias. Bueno, con eso me quedo. Cumplí la hora y no sé si tenemos tiempo para una o dos preguntas. Gracias, Martín. Bueno, siempre el tiempo nos va conspirando respecto de lo interesante y entretenido de la charla. No sé, Álvaro, si existe, nos quedan un par de minutitos nomás, si existen algunas consultas o alguien quisiera aprovechar estos minutos de solicitar la palabra y poder hacerle alguna consulta, pregunta a Martín. Álvaro, no hay preguntas por el momento en el chat, pero los invito a que levanten la mano ahí, y ahí está Jorge Pérez, por ejemplo. Puede activar el micrófono, don Jorge, por favor. Sí, gracias. Oye, una consulta dentro de las cosas que me ha tocado ver ya con el chat GPT. He visto que hay oportunidades en que no contesta adecuadamente, tal vez porque tenemos que tener cuidado respecto de la información que le estamos ingresando. Porque No te contesta. No te dijo, no le contesta qué. Adecuadamente, no le contesta adecuadamente. No le contesta. Mire, tiene que ver con el RLHF, que nosotros lo refinamos. El ChatGPT original fue listo el agosto pasado y el OpenAI no lo publicó por 8 meses porque fue muy brutal. Realmente tenía todo el conocimiento del mundo. Tú lo podías preguntar cómo matar la mayoría de la gente del mundo por solo $1 y te dio 7 escenarios cómo lograrlo. Entonces imagínate si llega a la mano de algún loco, ¿no? Entonces lo que hicieron, emplearon una armada de personas que por 8 meses lo hicieron RLHF, lo cuadraron y lo alinearon supuestamente con los valores humanos. Obviamente no fueron los valores humanos, fueron los valores de algunos chicos blancos en Silicon Valley, no representando la diversidad del mundo, pero bueno, ellos lo dieron los valores humanos. Y por eso te llega de vez en cuando este tipo de contesta que le dice, mire, yo como inteligencia artificial no opino sobre eso. Obviamente opina sobre eso y hay algunos métodos de jailbreak que tú puedes bajar por esta capa de protección y entrar. Y ahí todavía está peligroso, ¿no? Porque tiene muchos conocimientos, pero algunos conocimientos que no queremos que lleguen a la luz de la humanidad. Entonces tienen esta capa de protección arriba que le protege un poco, por eso de vez en cuando, y esto el RLHF lo hizo menos preciso, lo hizo menos potente también, pero le hizo más alineado con los supuestos valores de la humanidad. Por eso le pasa eso, ¿no? Y eso es una tarea que nosotros todos hacemos, ¿no? Tú también en la empresa, al final, si tienes tu propio GPT, vas a tener que retroalimentarlo para que algunas opciones posibles no sean sugeridas por la inteligencia artificial. Ese es se llama el alineamiento de la inteligencia artificial a los valores humanos. Sí, por eso le pasa. Hay un par de consultas más, Álvaro, lo que varias más. Marcelo Aceituno.
Buenos días, Martín. Oye, una Buenos días. consulta. Respecto a esto que planteas, ¿existe alguna política de resguardo de información que uno cargue en el ChatGPT o estas plataformas? Porque uno Sí, puede tener efectivamente la tentación de cargar texto o información para lograr que te condense, te resuma. Esa información después se transforma de carácter público. ¿Cómo se administra? súper, agradezco mucho la pregunta. Sí, obviamente es el peligro. Igual que toda la información, lo que tú subes a Facebook, se hace propiedad de Facebook, ¿no? La foto que tú subes se hace propiedad de Facebook. Ahora, pasa cuando está gratis. Entonces, cuando tú no pagas por el servicio, tú sos el servicio. Entonces, tú no pagas por Waze, tú entrenas Waze. Tú no pagas por Facebook, tú alimentas Facebook, ¿no? Tú no pagas por ChatGPT, tú entrenas ChatGPT. Realmente así es, y no hacen secreto de eso. Ahora, hay algunas aplicaciones ya que sacaron, que son de empresas, por ejemplo, donde ellos resguardan y ponen un seguro alrededor, donde dicen que toda la información, lo que tú entras desde tu plataforma de empresa, nos comprometimos no usarlo para entrenar la plataforma. No estamos con una encriptación y qué sé yo, pero eso salió la semana pasada. Mire, el Microsoft, aquí yo sé que ustedes usan mucho Microsoft, tiene ya esto hace tiempo, hace un par de semanas, el Bing Chat Enterprise, y el OpenAI también lo sacó la semana pasada, se llama ChatGPT Enterprise. Y ahí ellos dicen que tú estás en una plataforma segura y no van a usar la información, lo que tú entras, para su entrenamiento, lo tienen encriptado. Ahora también entre nosotros. Facebook también dijo que está todo encriptado hasta Cambridge Analytica lo quebró, ¿no? También seamos realistas, ¿no? Pero por lo menos hay ese entendimiento. Y les explico un poco, aquí hay un ejemplo, les voy a mostrar un video lo que puedes hacer con eso, por ejemplo, con el Bing. El Bing Chat es básicamente el buscador de Microsoft, que siempre fue muy mal, porque Google está mucho más grande, ¿no? Pero lo integraron con el ChatGPT no va a tiempo real, se dejó de desarrollar, de actualizar en 2021, pero Microsoft lo integró. Ahora tienes el buscador de Microsoft que tiene la información actual del Internet, juntado con el ChatGPT, con la inteligencia del ChatGPT. Este se llama el Bing Chat, ¿no? Entonces ahí la solución Enterprise tú puedes hacer lo siguiente, que hace este señor aquí, por ejemplo. Él dice, escríbame un argumento de venta para un cliente de 150 palabras de este producto. Entonces él escribe su producto y bueno, ahí le escribe un argumento de venta. No, entonces lo produce. Y aquí dice, escríbame un argumento de venta y ni siquiera describe su producto. Sube un reporte sobre su producto de 300 páginas y dice al Bing Enterprise, dice, léate este proyecto, aparte de esto tú sacas una descripción de este producto. Y en un par de segundos se lee las 300 páginas y saca una descripción así como que tú puedes mandar como email, ¿no? Y después dice, ahora compara mi producto con otro producto en el mercado. Entonces, su producto es este y lo quiere comparar con otro producto competitivo. Y como tiene acceso al Internet, se busca la información de este otro producto y crea una tabla donde compara tu producto con el otro producto. Y lo crea la tabla. Y en un par de segundos lo hace, en tiempo real. Y además, en la próxima hora lo va a decir, hágame un análisis FODA, ¿no? de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas sobre mi producto y sobre el producto competitivo. Y así es, mire, en un par de segundos ahí le escribe el análisis FODA sobre tu producto contra el otro producto con que lo comparaste. Y ahora viene lo mejor, que es lo más impresionante para mí, porque afecta mucho mi trabajo. Dice, de todo eso ahora, hago un resumen que yo puedo poner en un email o hago una presentación de PowerPoint de eso, que puedo presentar. Este se llama el Copilot, ¿no? Este de Microsoft. Y dice, ahora sácame un resumen de todo este análisis FODA que puedo poner en un email, que puedo mandar a mis colegas. Y ahora sácame una presentación PowerPoint de 10 láminas donde puedo presentar este análisis FODA a mi jefe. Ahora, en el pasado, si hubieras hecho tú este trabajo, tienes tu producto o tu proceso, lo comparas con otro proceso, haces un análisis FODA,
lo escribes en un email y lo pones en un PowerPoint, es el trabajo de toda una semana. Y ahora lo sacamos aquí en 30 segundos. Así realmente es impresionante, ¿no? Entonces, muchas de estas empresas ahora se aprovechan de eso y estas son estas plataformas de negocio en donde lo incorporan y supuestamente en estas plataformas de negocio están conscientes que sí, la información está guardada. Pero, mire, entre nosotros sí, este paradigma se trata de conocimiento. Entonces, mucho cuidado con quien tú compartes tu información y tu conocimiento, porque ese es el valor agregado de este paradigma. Sí. Bien. Muy buena pregunta, gracias. Bien, Martín, gracias. No veo más consultas que tengamos del equipo, ya nos hemos pasado 8 minutos del horario oficial, así que les queremos agradecer a todos, ¿no es cierto?, quienes pudieron participar hoy día en esta charla. Les dejamos una encuesta para que puedan evaluar, obviamente, estas actividades y buscar siempre mejoras en los procesos, así que nuevamente les agradecemos y en especial al profesor Martín Hilbert por entregarnos, ¿no es cierto?, toda esta valiosa información para nosotros. Así que muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos y a todas.